Shalom, shalom. La paz del Eterno sea con todos de forma maravillosa. En esta ocasión nos toca un tema muy, pero muy importante, que es bueno que cada uno de ustedes lo pueda conocer, puesto que ha tenido mucha controversia este tema. Pero nada, antes de nosotros iniciar, recuérdese suscribirse a mi canal de YouTube, dele like, comparta el video para que otras personas puedan ser edificadas igual que usted, y dele a la campanita. Muchas veces vemos un video, no lo compartimos, nos quedamos con la bendición nosotros solos. Es bueno que compartamos. Así que empecemos. Entonces, el tema que vamos a tocar hoy es la maldición del rey Conías. ¿Por qué yo lo titulé La maldición del rey Conías? Obviamente porque en medio de todo el escenario que vamos a presentar, miraremos una maldición que este rey tenía, pero también observaremos cuál es la relevancia de este rey dentro del pensamiento bíblico. ¿Qué importancia tendría a nosotros hablar de Jeconías? Bueno, primeramente, ¿quién era Jeconías? Según Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 3, versículo 1, los hijos de Joacim era Jeconías, su hijo del cual fue Sedequías. Estamos diciendo que Jeconías era hijo de Joacim. Ahora, directamente, los hijos de Jeconías eran Asir, Salatiel, entonces estos hijos de Jeconías tuvieron un percance, obviamente, por medio de su padre, el cual era Jeconías. Ahora bien, Jeconías era hijo de Joacim. ¿Y quién era Joacim? Si nosotros leemos el libro de Reyes en el capítulo 23, 34, dice: entonces el faraón Necao puso por rey a Eliaquim, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre por el de Joacim. Es decir, Josías era obviamente el rey Joacim, o Joacim era el rey Josías de Judá, el rey de Judá. Y obviamente este nombre que ustedes ven aquí, Joacim, fue cambiado por el faraón. Esto solía pasar mucho también con Jeconías. Nosotros vamos a ver aproximadamente 3 nombres que aparecen en la Biblia que se refieren a la misma persona. En el caso de Jeconías, Conías, eso lo vamos a ver. Entonces, Joacim tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió allí. Entonces este Josías, obviamente Joacim, era rey en Judá. Entonces Joacim pagó a Faraón la plata, el oro, más hizo evaluar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata, el oro del pueblo de la tierra, de cada uno según la estimación de su ansiedad
para darlo a Faraón Necao. O sea, todo lo que está haciendo aquí Josías o Joacim es algo malo delante de Dios. Y obviamente significa que este rey está teniendo una mala conducta frente al Dios que lo llamó, puesto que le está dando el oro de otra tierra a Necao, que era el faraón que estaba de momento gobernando. Entonces, vemos aquí algo muy importante, y es que Joacim hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, y esto trajo como resultado problemas dentro de esa descendencia de reyes. Entonces, esto vemos acá en Primera de Reyes, capítulo 23, versículo 36. Dice que él reinó 25 años, era cuando Joacim comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. En nombre de su madre, o el nombre de su madre fue Zebudá, hija de Pedaías de Ruma. Entonces estamos diciendo que él reinó aproximadamente 11 años y comenzó a reinar a los 25 años de edad. Entonces, y murió Joacim con sus padres, y reinó en lugar Joaquín, su hijo. ¿Quién es Joaquín, su hijo, quien pudo reinar aquí? Aquí ya vemos el primer nombre que aparece de Jeconías o Conías diferente, ¿verdad? Y aquí vemos que Conía también se llama Joaquín, porque este fue el hijo que reinó posteriormente a Joacim o Josías. Entonces, e hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Todo lo que hizo Joacim fue encontrado malo frente a los ojos de Yahweh. Cuando comenzó a reinar Joacim era de 25 años de edad, y reinó 11 años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Yahweh. De manera que estamos viendo un rey que es totalmente desobediente, el cual posteriormente Conías o Jeconías pues lo instituye al momento de él morir, y Jeconías comienza a reinar. Entonces tenemos que tomar en cuenta el reinado de Jeconías, porque realmente el tema central es Conías. Obviamente que recibe diferentes nombres dentro de los textos bíblicos. Mayormente los nombres de los hebreos cuando eran cautivos eran cambiados. Entonces, en el caso de Conías, recibe diferentes nombres, que es obvio nosotros verlo dentro del panorama bíblico, y era Joaquín. Jeconías pasa a ser Joaquín. Eso fue por medio del cambio que se ejecutó. Entonces, nosotros vemos aquí en Jeremías capítulo 24, versículo 1 en adelante. Dice: después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, ya tenemos otro nombre, Jeconías. Conías, ya tenemos 3 nombres del mismo personaje. Vaya tomando eso en cuenta, porque así usted al momento de ir investigando este tema se podrá encontrar con la realidad. Entonces tome eso en cuenta. Entonces, a Jeconías, hijo de Joacim, que también su nombre fue cambiado y era Josías, rey de Judá, a los príncipes de Judá, a los artesanos y a los hebreros de Jerusalén. Y haberlo llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2
setas de higos puestas delante del templo de Jehová, y le daré y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me será por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí todo de todo su corazón, y todos los higos malos de malo no se pueden comer. Así ha dicho Jehová: pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y los que moran en la tierra de Egipto. Los daré por escarnio o escarnio, y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán, y por maldición a todos los lugares donde yo los arrojes. Enviaré sobre ellos espada, hambre, pestilencia, hasta que sean enteramente o desenterrados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. O sea, según la profecía de Jeremías, Jeconías y su descendencia, aún la descendencia pasada, que eran los reyes de Judá, habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y esto trajo como consecuencia que Jehová muchas veces lo pusiera por vergüenza, por la infamia, por sus refranes, por la maldición que ellos obviamente ya estaban cultivando. Pues entonces Dios determina hacerlo pasar vergüenza. Ahora, yo creo que ustedes tomen en cuenta que el reinado de Jeconías fue obviamente en los tiempos donde el rey Nabucodonosor estaba en Babilonia, y Jeconías fue trasladado obviamente a Babilonia. Ya ustedes saben que Babilonia fue una civilización que tuvo una cultura, y esa cultura ellos la inculcaron a las demás civilizaciones, puesto que Persas, cuando conquista Babilonia, introduce todas sus ideologías, introduce su cultura, y ya posteriormente Babilonia tiene una mezcla cultural, de manera que los persas tienen la parte más concreta de la cultura de Babilonia, y esto va influyendo a la civilización de los judíos. Los judíos fueron muy influenciados por el pensamiento persista y por el pensamiento babilónico. Entonces, ya que los babilónicos estaban completamente convencidos, estaban totalmente influenciados por persas, esta misma enseñanza cruza al pueblo hebreo. Entonces tienen que tomar eso en cuenta. Entonces, la maldición sobre los descendientes de Conías. Jeremías en el capítulo 22 nos comienza a redactar este acontecimiento, que obviamente fue algo impactante, la cual trastorna la mentalidad del pueblo hebreo. De manera que por medio de este acontecimiento surgieron muchos comentarios negativos contra Jesús y contra la descendencia de Conías. Entonces Jeremías nos dice: por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, hijo de Josías, es decir, Jeconías o Conías. Y ustedes saben que Conías aparece con 3 nombres en la Biblia: Conías, Joacim y Jeconías. Tomen eso bien en cuenta. Si usted analiza Reyes, Crónicas, usted se va a dar cuenta que Conías era hijo de Josías. Joacim obviamente era hijo de Josías, y tiene que tomar eso en cuenta.
rey de Judá. Y dice el texto: no llorarán diciendo, ay hermano mío, y ay hermana, ni lo lamentarán diciendo, ay Señor, ay su grandeza. En sepultura de asno será enterrado. O sea, sepultura de asno será enterrado. Es una humillación, porque la sepultura obviamente de los reyes no era como la de un asno, porque un asno literalmente no le hacían sus eventos funerarios o sus eventualidades funerarias, sino que simplemente un asno moría y podía ser tirado en un lugar o podía ser quemado. Pero una sepultura digna de un rey no era esa. Entonces dice que será sepultado de asno, será enterrado, arrebatándolo y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. Entonces cada vez que un asno moría, pues lo sacaban de Jerusalén, lo sacaban de las puertas, lo sacaban del entorno. En fin, lo tiraban, lo sacaban del lugar. Y eso es lo que él está deseando a este rey, por cuanto ha hecho lo malo frente a los ojos de Yahweh. Entonces dice: vivo yo, dice Jehová, que si Jeconías o Joaquín, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera un anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Es decir, aunque tú seas parte de mi pacto, es lo que está diciendo, porque el anillo lo que representa es pacto. Aunque tú seas parte del pacto que yo hice con David, como quiera te voy a arrancar. En otras palabras, Dios está diciendo: no importa que tú seas parte de mi descendencia para el Mesías o para el rey determinado en Israel, aún así te voy a arrancar, te voy a quitar el anillo, voy a quitar el pacto por causa tuya. Te entregaré en manos de los que buscan tu vida y en manos de aquellos cuya vista temes. Si en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en manos de los caldeos. ¿Es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? Es un tratos que nadie estima, porque puede arrojarlo él y su generación, y echado a tierra que no habían conocidos. O sea, mire la pregunta que le está haciendo. Porque así ha dicho Jehová: recibí lo que sucederá a este hombre y privado de descendencia. Privado de descendencia. O sea, ya aquí el profeta está diciendo que Jehová va a cancelar el pacto de la descendencia que tenía Jeconías, hombre a quien nada prosperó. Sucederá en todos los países de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinará sobre Judá. O sea, la maldición de Jeconías es que Dios determina no levantar jamás descendencia de él. Y esto fue causado por el pecado que cometió Jeconías frente a los ojos de Yahweh. Entonces, hay que tomar en cuenta que este rey Jeconías, al desobedecer a Dios, lo que hace es que provoca la ira de Yahweh. De una manera tal que el Señor tiene que entregarlo en manos de sus enemigos. Y profetiza Jeremías que jamás se iba a levantar un descendiente para reinar sobre la tierra de Judá,
sobre el trono de David. Pero que hay una problemática fuerte, porque de ser así, entonces Cristo tiene problema como rey. ¿Por qué tiene problema como rey? Porque Jesús es de la descendencia de Jeconías. Pero aquí ya Dios dijo que no iba a levantar más rey, entonces jamás se levantó un rey de Jeconías. Jamás. Más nunca se volvió a levantar otro. Entonces, en lugar de Jeconías, vino a reinar su hermano. Vino a reinar su hermano. Obviamente porque el Señor le quitó el reinado de Judá a Jeconías, a su descendencia. Todos los hijos de Jeconías no podían reinar en Israel, porque la maldición estaba sobre esa descendencia. No sobre la descendencia de David, ni la descendencia de Josías, porque la descendencia de Josías tenía que ver con los hijos de Josías como tal. Ahora, como Conías era hijo de Josías, la maldición cae literalmente sobre él y sobre su descendencia. Es algo similar a lo que pasó con Can. Cuando Can ve la desnudez de su padre, aunque entienda aquí que la desnudez de su padre no está diciendo que le vio su parte, el texto nunca está abarcando esa parte, porque para los judíos la desnudez era simplemente verle la túnica interior, que era una tela fina, y automáticamente un judío estaba con su túnica interior frente a otros, estaba desnudo. Es como dice el texto bíblico que Isaías sale enseñando las nalgas. En realidad no es las nalgas físicas, sino más bien que lo que está diciendo el texto bíblico, que estaba desnudo, estaba utilizando la túnica interna y andaba con la túnica interna, con una túnica fina en el pueblo, para avergonzar, obviamente, era la intención. Entonces cuando Pedro también está desnudo bañándose y que luego se ciñe, era que tenía una túnica fina interior, pero no era que estaba totalmente desnudo, porque los judíos siempre tuvieron en cuenta la vestimenta, siempre. La vestimenta para los judíos era algo sagrado, por eso los sacerdotes tienen una clase de vestimenta, porque era algo sagrado para ellos. Entonces hay que tomar en cuenta que el hecho de que el texto hable de que Isaías sale desnudo, no es que literalmente está diciendo que él estaba desnudo. Entonces, Jeconías, al hacer lo malo frente a los ojos de Yahweh, pues entonces Dios determina quitar la descendencia de él. La quita por completo. Entonces tenemos una problemática con Jesús, porque según la genealogía de Mateo, pues Jesús nace de este linaje. Entonces, ¿cómo es que Mateo dice que Jesús nace de este linaje y va a ser el rey en Israel, va a ser el Mesías, va a ser el ungido en Israel? Es un poquito contraproducente hasta el momento, porque la profecía indica que Conías no podía tener una descendencia que fuera rey en Israel. Y esto es una profecía que se cumple automáticamente. Ahora bien, vamos a observar el perdón a los descendientes de Conías, que esa es la problemática. La problemática es que muchas personas se quedan en el texto PC, pero no conocen la evolución de la problemática, porque esa problemática en realidad tuvo como resultado algunas interacciones que Dios tuvo que ejecutar con este ser para poder determinar un perdón. Ahora, por medio de cómo el Señor perdona los descendientes de Conías. Si nosotros, obviamente, observamos detenidamente lo que el texto bíblico nos brinda, ya el perdón de Jeconías
tenía que venir obviamente por medio de un descendiente de él. Tenía que venir por un descendiente de él, que no necesariamente esté como rey, sino que pudiera ser un, ¿cómo lo explico? Podía ser un gobernador, pero no podía ser un rey, porque ya Dios lo destituyó. Entonces, quienes prácticamente ungían a los reyes eran los mismos profetas, era la misma dinastía. Entonces, automáticamente aquí hay una problemática de que ya Dios determina quitar a Jeconías y a su descendencia de la dinastía de rey en Judá. Pues entonces Dios tiene que hacer algo para poder conquistar, para poder restaurar, porque Dios le prometió a David que de él iba a salir el Mesías, un reinado con justicia, un reinado en paz, un reinado con amor. Ahora, yo creo que ustedes tomen en cuenta que el tema de la profecía del Mesías en Israel era más conforme al reinado de David que desde un término sanguíneo, o sea que tenía que tener la misma sangre. Aunque el autor de Mateo sí ve que Jesús nace de la tribu de Judá, entre otras cosas, pero si Jesús hubiese nacido de otra tribu, no había nada que le impidiera ser el Mesías. Pero si él nace de la tribu de Judá, o sea que él tiene todo lo reglamental para poder pertenecer al reinado. Entonces Ageo en el capítulo 22 versículo 20 hasta el 23 dice: vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo, y a los 24 días del mes o del mismo mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, no reino, gobernador. Pero este era nieto de Jeconías. Es decir, al ser Jeconías abuelo de él, sí él podía ser gobernador, porque el problema es que Dios le quitó el reinado. Ya Jeconías no podía reinar ni ninguno de su descendencia. Entonces Zorobabel era gobernador de Judá. Y vino diciendo el Señor: yo haré temblar los cielos y la tierra. A mí me encanta la forma de cómo los profetas hablaban, porque utilizan muchas figuras de dicción. Es decir, aquí hay una prosopopeya. Cuando el texto dice: yo haré temblar los cielos y la tierra, aquí le está personificando el cielo y la tierra. Le está dando un movimiento que en sí la tierra no tiene, es decir, temblar. Temblar el cielo y temblar la tierra. Es una figura de dicción llamada prosopopeya, el cual se le atribuye una personificación al cielo y a la tierra, para que entiendan, o para que el lector le llame a la atención el escrito, como a mí. Entonces lo que está tratando de decir es que va a ser que todos vean el qué, que va a transportar, trastornar el reinado. Dice: y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Traspolaré los carros y lo que en ellos sube, y vendrán abajo los caballos, sus jinetes, y cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar. Mire qué impactante. Salatiel era hijo de Jeconías, pero Zorobabel era hijo de Salatiel, de manera que Jeconías era padre de Salatiel, y Salatiel era padre de Zorobabel, el cual era nieto de Jeconías.
cuando Jehová habla de que él iba, obviamente, a poner, a tomar al siervo mío, Zorobabel, como anillo de sellar. ¿Qué significa la palabra anillo aquí? La palabra anillo aquí es simple. Es simplemente que iba a reconstruir, a restituir el reinado de Jeconías. Pues Dios aquí va a quitar la maldición de la descendencia de Jeconías. Automáticamente Zorobabel era un siervo de Dios. Dios entonces, por causa de este gobernador justo, piadoso, honesto, pues entonces Dios promete convertirlo en un anillo para pactar nuevamente con la descendencia de Jeconías. Tan sencillo como eso. Entonces aquí vemos que Dios entonces perdona por causa de Zorobabel, por la obediencia, perdona a los descendientes de Jeconías. Por ende, ya está libre. Ya cualquier persona se puede levantar como rey, aunque pertenezca al linaje de Jeconías. Por eso usted ve que Mateo coloca a Jeconías como que nada es nada, porque él sabe que ya hay un perdón. Y este perdón le permite entonces a esta descendencia poder sentarse a reinar. Eso es bueno que ustedes lo tomen en cuenta. Entonces, ¿de dónde literalmente surge Conías, Josías? ¿De dónde surge esta descendencia? También surge Zorobabel. Miramos a Crónica capítulo 3. Dice que Salomón fue padre de Jeroboam, cuyo hijo fue Abías, del cual fue hijo Asa, cuyo hijo fue Josafat. Estamos aquí determinando la dinastía de los reyes, porque la Crónica hace la genealogía, coloca la genealogía de los reyes en Israel, igual como lo hace Mateo. Cuando Mateo coloca la genealogía, está indicando que su escrito está especializado directamente a judíos. ¿Por qué está directamente a judíos? Porque los judíos eran lo que muchos tomaban en cuenta, lo que era la genealogía. Entonces, para determinar el linaje de un personaje importante, ellos colocaban la genealogía. ¿De quién fue el hijo Jorán, cuyo hijo fue Ocosías, hijo del cual fue Joás, del cual fue hijo Amasías, cuyo hijo fue Azarías, e hijo de este Jotán? Miren cómo hoy yo estoy leyendo la genealogía y muchas personas cuando va a leer la genealogía la deja y se olvida, no, yo no voy a estar leyendo nombres, pero es demasiado importante porque esto le va a hacer entender a usted algunos eventos históricos de los textos bíblicos. Entonces, hijo de este fue Acaz, del cual fue hijo Ezequías, que también fue rey, cuyo hijo fue Manasés, del cual fue hijo Amón, cuyo hijo fue Josías. Aquí ya entramos a Josías, que es obviamente el rey de Judá, que también fue padre de Conías. Entonces estamos diciendo que Conías viene directamente de la tribu de Judá, viene de los descendientes de la dinastía de los reyes. Entonces los hijos de Jonías o Josías, Joanán, su primogénito, el segundo Joacín, que Joacín es Conías. Recuérdense que yo le dije que Jeconías, Joacín o Conías es la misma persona. El segundo, Joacín. El tercero, Sedequías. Recuérdense que Sedequías
fue posteriormente el rey cuando Jonías, obviamente, sale del reinado y cae bajo maldición. Entonces, Sedequías fue el próximo rey en Israel, puesto que ya él no pertenecía a la descendencia de Conías. Él pertenecía a la descendencia de Josías, es decir, del padre de Conías y Sedequías. Cuando Conías quebranta los mandamientos y Dios lo destituye y lo entra bajo maldición, pues entonces comienza a reinar Sedequías. El cuarto, Salum, los hijos de Joacín, Jeconías, su hijo, y del cual fue Sedequías. Los hijos de Jeconías, Asir, Salatiel, y obviamente de este querido rey o de este querido hijo de Jeconías, entonces sale Zorobabel. Entonces aquí nosotros vemos Jesús descendiente de David y de Conías, es decir, Jesús era literalmente descendiente de Conías. Cuando nosotros vemos la genealogía de Mateo, nos damos cuenta que Mateo nos dice que Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asa, Asa engendró a Josafat, la misma genealogía que usted vio en Crónicas, a Joram, Joram a Usías, Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Fíjense que en el tiempo de la deportación, cuando fueron deportados a Babilonia, nace Jeconías, que es Conías, es decir, en medio del cautiverio. Entonces, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Entiende aquí que el padre de Zorobabel, el cual fue quien Dios tomó para restituir el reinado de Conías, era el nieto de Conías, hijo de Salatiel. Entonces, Eliú engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. De manera que Jesús es directamente, según la genealogía que presenta Mateo, directamente descendiente de David, descendiente de Salomón, descendiente de Jeconías. Pero hubo un perdón. De manera que los judíos ortodoxos quieran tomar a Jeconías como que quebrantó los mandamientos y que Dios determina no levantar al rey de esa descendencia, eso automáticamente va a quedar en el vacío, puesto que el Señor determinó constituir nuevamente el reinado de Jeconías por medio de la humillación de Zorobabel, de la obediencia de Zorobabel. Zorobabel lo que hizo fue que restableció o provocó que Dios restableciese el reinado de Jeconías. Por ende, este tema de Jeconías queda totalmente descalificado para descartar a Jesús como Mesías. De manera que si Jesús puede ser el Mesías, nacido de la descendencia de Jeconías.
es muy importante que ustedes sepan que cada texto bíblico necesita un análisis minucioso. Nosotros no podemos leer un texto bíblico y quedarnos ahí, porque cada texto en su contexto, bueno, en este caso histórico, porque es un contexto histórico, nos va a brindar la oportunidad de conectar la idea del escritor. Entonces, en este caso Mateo no se equivoca, que muchos han interpretado que Mateo se equivoca por medio de la eventualidad de Jeconías. Eso no es nada, eso es lo más simple, y eso pasa muchísimas veces. Dios determina poner espada, Dios determina quitar la humanidad. Por ejemplo, muchas veces eso pasó por medio de Moisés. Moisés tuvo que pararse al enfrente a Dios y decirle: Dios, no, ese es tu pueblo. Entonces, cuando el pueblo estaba en pecado, el Señor le decía a Moisés: mira, tu pueblo. Entonces Moisés tuvo que colocarse varias veces a favor del pueblo, porque Dios quería destituirlo, quería sacarlo de circulación, quería sacarlo prácticamente de la existencia. Por ende, el hecho de que usted vea que Dios diga que va a raer, que va a quitar, que va... Hay momentos determinados donde el ser humano se arrepiente, pues entonces Dios determina darle más vida, como a Reyes, que Dios le dio más vida por el caso de su arrepentimiento. En este caso, como Conías peca, Dios determina no levantar descendencia, pero espérate, hay un tema aquí, porque ya Dios le promete a David, y no solamente a David, a la humanidad, de que iba a nacer un Mesías, aunque no tenía que ver con sangre, ni que era ni que sanguíneo, pero conforme al regalo de David, viene esa descendencia, nace obviamente Jesucristo de Nazaret, del mismo linaje de Jeconías, pero no quebrantando ninguna tradición o ninguna profecía. Así que está totalmente explicado que Jeconías, aunque recibió la maldición, Dios entonces perdona a su descendencia por medio de un hombre fiel. Entonces, ya para concluir, la fidelidad es el que cambia el parámetro, cambia la brújula, cambia el destino. Usted tiene que ser honesto, usted tiene que comportarse bien, que eso puede hacer que las cosas cambien en el entorno de su vida. Esto mismo pasó con la descendencia de Jeconías. Así que, shalom, shalom, para cada uno de ustedes. Estuvo con ustedes su hermano Jackson Hernández. Bye. Gracias.